Amigos de los transeúntes, mi nombre es Katy García y hoy estamos en el capítulo número 15 de los transeúntes, que lo que significa o a lo que se refiere es cómo todos estamos de paso por este mundo, pero cómo al estar de paso conectamos más bien con el bienestar interno para poder expandirlo desde nuestras propias experiencias de vida. ¿Por qué? Porque todos estamos de paso y también la forma es cómo lo disfrutamos, cómo dejamos esa huella, cómo la llevamos bien y, en fin, cómo manejamos ese tema de la movilidad humana y la migración para quitarle un poco ese estigma de trauma, de dificultad o quizás poderlas trascender porque, bueno, todos pasamos por diferentes situaciones. Hoy estoy en la gratísima compañía de José Ignacio Alvarado Martínez. Bueno, a José Ignacio hay que pedirle ya hasta autógrafo porque ya se ha vuelto hasta actor allá donde está. Él es profesor titular jubilado de la Universidad de Carabobo en Venezuela. Es economista, consultor de empresas en las áreas de gestión de talento humano y gerencia estratégica y además es coach de crecimiento personal. Bueno, eso era su parte también profesional y de ocupación en Venezuela. Y ya a su etapa madura se mudó o migró con su familia en 2016 específicamente a Estados Unidos. Y bueno, nos va a contar todas esas historias tan interesantísimas. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido a Los Transeúntes. Buen día, feliz día para todos tus oyentes y videntes. Feliz día y feliz tarde para todos. Sí, señor, sí, señor. Quisiera comenzar agradeciéndote tu gentil invitación, que fue extendida a través de nuestro común amigo Jorge Santacana. Y también que me siento afortunado porque de los 6 millones de venezolanos, para hablar de una cifra redonda que dicen que han emigrado, yo he sido seleccionado para compartir contigo esta tarde de hoy. Espero que sea para nuestros televidentes interesante. Porque cada quien tiene su experiencia y no necesariamente la mía sea la de ustedes o de alguien que esté viendo este programa, pero es posible que les sirva de orientación. Así es. Mira, José, tu caso es interesante, bueno, como muchos, porque tú eres también hijo de migrantes y eso es una de las cosas que también cautiva en este sentido, porque tú eres hijo de padre chileno, madre cubana, que se reencontraron. A mí me gusta decir, en lugar de encontraron, se reencontraron, porque no sabemos de otras partes de donde se han visto, pero y se reencontraron en Venezuela y bueno, tú eres el fruto, ¿no? Digamos de eso, y eres venezolano de paso. Entonces, ¿cómo ha sido? Me gustaría comenzar por allí. ¿Cómo ha sido esa vivencia? Porque son 3 culturas que han convivido contigo, ¿no? Y ahora una cuarta porque, bueno, con la migración también estás en otro lugar. Sí, sí. Bueno, yo no sé si, yo pienso que de una manera inconsciente mis padres me transmitieron la facilidad de adaptación. Yo me considero que tengo bastante facilidad para adaptarme a situaciones, ¿no? No significa esto que yo esté totalmente de acuerdo o totalmente aceptado esa situación, sino que o te adaptas o pereces. Sí. Entonces, gracias a ellos, pues, he podido adaptarme aquí a este país, a este gran país. Para muchos es un gran país, ¿no? Y yo he tenido que lo he estado viviendo. Un país de oportunidades, un país, a veces se habla de discriminación, pero yo pienso que son casos muy puntuales y muy aislados. Yo afortunadamente me he movido en un ambiente de mucho respeto al ser humano. Sí. Yo no sé si es a las canas o al ser humano como tal, pero de hecho he sentido el respeto. Sí. Bien. Entonces,
la historia comienza así, bien simpática, en el sentido de que nosotros cada mes de diciembre, toda mi familia nos reuníamos aquí en Miami, porque en Estados Unidos estaba la mayoría de los hijos. Estaba mi hija menor en aquel entonces, que vivía en Chicago, y una hija y el hijo viviendo aquí en Miami. Entonces, la hija que tenemos viviendo en España viajaba todos los meses de diciembre a reunirse aquí con sus hermanos y con nosotros que veníamos de Venezuela a pasar vacaciones aquí. Y resultó que en el 2016, ya ellos en el último viaje, en el 2015, habían insistido de que yo aplicara como hijo de cubano a la ley de ajuste cubano para poder. Pero yo decía que yo no tenía nada que buscar en este país. En el 2015 dije eso. Pero en el 2016, ya específicamente en el mes de enero del 2017, el presidente Obama en aquel entonces decide modificar la ley de ajuste cubano. Eso causó preocupación en la familia cubana que tengo aquí en Miami. Su mayoría son primos, hermanos y una tía. Y entonces me contactaron y me dijeron, José Ignacio, yo creo que este es el momento de que tú apliques como aplicamos nosotros. Yo creo que es momento de que tú te quedes, mira cómo está la situación en Venezuela y tal. Yo aclaro al público de que yo no tengo nada de persecución de tipo político. Yo simplemente estaba pasando vacaciones en este país. Entonces comenzó, Katy, una gran presión familiar para que yo aplicara, que yo me quedara, que no regresara y todas esas cosas. Entonces, yo solicité que buscáramos la opinión de un abogado. Dado el nuevo contexto legal de la aplicación de la ley del ajuste cubano, que buscáramos la opinión de un abogado. Y aquí hay los bufetes tienen un servicio bien interesante para captar clientes, que es que la primera consulta te la hacen gratis y después tú decides si sigues con ellos o cambias. Y fuimos a un abogado, un bufete muy bueno de ese tipo, de especialistas en inmigración. Y entonces, en resumen, lo que dijeron fue, señor Alvarado, si usted no tiene urgencia de regresar al país, quédese, termine de aplicar porque no sabemos cuál va a ser el alcance de la modificación de la ley de ajuste cubano. Bueno, eso me quedó así, tú sabes, esa idea dándome vuelta, dándome vuelta, y te podrás imaginar que realmente hubo varias noches que no dormía. No podía dormir. Sí. ¿Por qué? Porque yo tenía compromisos académicos, yo tenía que arrancar unos diplomados en enero, a finales de enero tenía que arrancar diplomados, tenía ya unos compromisos profesionales de consultoría, etcétera. Entonces, eso me tenía entre un toma y dame. Sí. Como ese abogado lo busca la familia mía, yo dije, bueno, yo ahora voy a buscar mi abogado. Y busqué un bufete, busqué tal, y que también tenían esa primera consulta gratis, y fuimos con el planteamiento, me acompañó en esa oportunidad mi hija mayor, y entonces llegó a la misma conclusión que el otro abogado. Si no tiene que regresar, si no hay urgencia para regresar, no regrese, quédese, aplique de una vez y que el tiempo empiece a correr. Bueno, si tú me preguntas que si puedo hablar del estrés, sí, yo creo que tengo maestría, Katy, tengo maestría de ese tipo de situación. Entonces, mi esposa, que tiene ya un cierto tiempo acompañándome como pareja, ella me dijo, mira, José, yo me regreso a Venezuela, resuelvo lo que pueda resolver, pero tú quédate aquí y yo después que resuelva, me regreso. Y lo que no se pueda resolver, vamos a tener que dejarlo en manos de Dios. Sí, dejarlo no así. nos queda otra, ¿sí? Entonces, así lo hicimos. Ella, en el mes de febrero, se regresó
imagínense, ella tuvo que venir, ella fue a Venezuela, tuvo que renunciar en el colegio donde ella este, Trabajaba. trabajaba desde hace mucho tiempo, un excelente colegio. Y bueno, y a empezar a vender mobiliario, a vender los carros y toda esa cantidad de cosas y las consultas y la cantidad de llamadas y videollamadas que nos hacíamos para tomar decisiones. Había que tomar decisiones. Ese fue el punto. Ahora, ¿qué es importante considerar para aquellas personas que piensan migrar? Tener un verdadero apoyo familiar. Eso fue parte de mi éxito. Si yo no hubiese tenido el apoyo de mis hijos, realmente, y cuando estoy hablando de apoyo, es que aceptaron de que íbamos a vivir un tiempo con ellos, de que íbamos a tener un tiempo que a lo mejor nosotros no podíamos producir ingresos y ellos tenían que ayudarnos financieramente. Estoy hablando de un apoyo integral, tanto Sí. moral, financiero y de amor familiar. Sí. Ese fue el gran secreto, Katy, de ese éxito que entre comillas, ¿no? Bien. Ahora, tú contaste, bueno, que fue un estrés muy grande. ¿Pudieras decir que eso fue lo más difícil a la hora de tomar la decisión y de emigrar? ¿Qué sería lo más difícil y lo más fácil para ti? Sí, bueno, ese es el shock. Creo que la primera etapa de enfrentar una situación es el shock, de la impresión de conocer esa situación. La segunda etapa es cuando empiezas a racionalizar y ver, ajá, en este nuevo escenario, ¿cuál es mi rol? ¿Cuál es mi papel? ¿Qué puedo hacer? Entonces, fíjese algo interesante, amigos. Yo no pensé, para tranquilizarme, comencé a pensar de qué era lo que me hacía falta para, para poder tener éxito en una nueva realidad, en un nuevo país. No, sino con lo que tengo, con mi potencial, mis habilidades y mi destreza y mi experiencia, ¿qué podía hacer? Entonces, empecé a explorar, exploré aquí, exploré allá, empecé a hacer contacto con universidades, college, y realmente se me puso bien duro. ¿Por qué? Porque en este país, si tú no tienes una certificación de los Estados Unidos, difícilmente puedes contar con las puertas abiertas aquí, a menos que seas una persona reconocida internacionalmente en tu área, y entonces es posible que te acepten como profesor invitado para hablar de la parte educativa, académica. Y otras cosas para las cuales aquí se exige licencia. Aquí te comento que hasta los barberos, las peluqueras, la gente que hace las uñas, tiene que tener una licencia. Tienen que estar autorizados en este país para trabajar en eso. Y ahora, imagínate tú en el campo mío. Entonces, Claro. Sí. me iba a pasar estudiando en esta vida para ejercer en la que viene. Eso yo no, yo no Ya le no vi, más, tío. yo no le vi sentido a eso. No le vi sentido a eso. Okay. Entonces, yo ¿Qué no sé si... hiciste? Cuéntame, ¿cómo fue ese proceso de Bueno, adaptación? Eso fue lo entonces, difícil, lo fácil. sí. Bueno, vamos ya dijiste lo difícil. ¿Qué sería lo fácil para luego pasar a la otra parte? Bueno, lo fácil fue el descubrir nuevas potencialidades en ti. Por ejemplo, para los que tengan pensado migrar a un país como los Estados Unidos, la profesión de driver, de chofer, es rápido de conseguir algo para trabajar, y dependiendo de donde te desempeñes, puedes ganar un buen dinero.
Entonces yo comencé a trabajar gracias al apoyo de una prima, haciendo transporte para pacientes que necesitaban ir a su consulta médica y luego uno lo iba a buscar y lo buscaba en la casa, lo llevaba a la clínica y después lo buscaba en la clínica y lo llevaba para la casa. Una cosa sencilla, ¿no? Lo que pasa es que manejar aquí en Miami hay que hacer tu cursito. Sí, hay que estar bien preparado para eso. Pero bueno, eso es harina de otro costal. Entonces, bueno, empecé a trabajar en eso, empecé a conocer mucha gente muy interesante, Katy, gente que se vino a este país en balsa, en 2 días y 2 noches, que llegaron aquí al comienzo de los años 60. Gente que esos sí eran perseguidos políticos. Bueno, no quiero decir que los que no estén aquí ahora no sean, pero en aquellos tiempos donde existió en Cuba el paredón y cosas así por el estilo, bueno, Fuerte. Sí. era interesante ver cómo esa gente narraba su experiencia, Katy. Era de verdad, bueno. Y lo importante es cómo estas personas llegaron aquí y fundaron, algunos ya venían con familia, pero hay otros que crearon familia aquí y se dedicaron al comercio o a empezar a estudiar aquí y son personas de bien, de bien. Entonces, eso fue parte de una labor que yo hice. Sí, cuéntanos ahora un poco de lo que estás haciendo ahora. Hay una actividad interesante porque estás en unas, tomando encuestas, creo, en la parte de política que me habías comentado, que nunca jamás te imaginaste estar en eso. Y además también, déjenme decir, por eso que les decía yo que había que tomarle autógrafo a José, porque se ha convertido en actor y en actor de comerciales que lo pueden ver allá en Miami, mucha gente, y además extra también en algunos programas que lo ven, por ejemplo, en Venezuela es muy seguido alguno de estos programas. De hecho, Katy, las experiencias que tuve con la doctora Polo y con la doctora Nancy Álvarez fueron amigos de Venezuela, exalumnos que me decían, profesor, dígame si usted es esta persona que está aquí. Ellos habían grabado segundos del programa o habían tomado fotos. Y entonces yo le decía, oye, tengo un hermano gemelo allá. No, mira, sí, soy yo. Profesor, pero qué bien lo hace. Entonces, definitivamente eso fue por casualidad, porque yo leí en un periódico que publican anuncios de oferta de empleo que estaban solicitando personas para hacer casting. Y mi esposa me dijo, chico, ¿y por qué tú no vas a y aplica quien quita? Yo creo que tú tienes unas condiciones histriónicas interesantes. Entonces, bueno, me fui para allá, querida Katy, me fui y efectivamente apenas me vieron la estatura, y ahí se fijan en muchas cosas, estatura, peso y todas esas cosas, y si tu perfil se adapta al perfil del personaje que está ahí. Entonces, acepté. Y bueno, he tenido experiencias de esas con la doctora Polo y con la doctora Nancy Álvarez. He tenido experiencia haciendo de extra también en una novela que no estoy autorizado ahorita, pero que Telemundo la va a sacar ahora, una producción colombiana. Trabajé en una película que ya se estrenó en junio pasado, a través de HBO Max, que se llama El padre de la novia cubano. Entonces, trabajar con Andy García, con Gloria Estefan, fue bien interesante, una experiencia bien interesante. Entonces, he estado cerca de Hollywood. Bueno, nunca se sabe lo que puede pasar, ¿no? De aquí al estrellato. Entonces,
eso por un lado, ¿no? La parte, Ajá. y entonces ya mensualmente, por lo general, tengo un trabajo con varias agencias de talento y ellos me contactan, mira, tenemos esta oportunidad para un comercial. Lo que más que se hacen son comerciales. Ujú. Y la otra parte es cómo doy con la cuestión de las encuestas políticas. Bueno, también fue por un aviso, una persona que estaba buscando Ujú. en el 2018 y desde el 2018 hasta la fecha, todos los años, de alguna manera, realizo trabajos para ellos. Ujú. José, ¿tú te imaginaste alguna vez o por tu cabeza pasaría, por ejemplo, yo no sé si la palabra de reinvención está bien utilizada aquí, pero ¿te imaginaste dar como ese vuelco, ese cambio de lo que era el profesor, que era antes, el consultor, a lo que estás ahora haciendo? Bueno, eso algunos especialistas lo llaman resiliencia, Ujú. porque yo no voy a negar de que he sentido una gran frustración por no retomar Ujú. mi parte profesional. Cosa diferente que ocurrió con mi esposa, porque ella sí había mantenido contacto con una organización internacional, una corporación internacional en el campo educativo, y eso le permitía a ella trabajar desde cualquier país. Y entonces ella sí ha podido estar conectada con su profesión original, Sí. por llamarlo, por decirlo de alguna manera. Pero en mi caso, tuve que ser resiliente, tuve que apelar a la resiliencia de José Ignacio para poderme adaptar. Entonces, por ejemplo, en el caso de los sondeos de opinión política, también había que hacer lo que llaman un call center, que es llamar a la población votante, destacar las cualidades de un candidato, por qué ese es el mejor candidato, y había en el fondo lo que estabas tú era vendiendo un candidato para esa población Ujú. votante. Ujú. Esa parte yo no lo había descubierto en mí, como tener esa capacidad para vender. Nosotros tuvimos una experiencia muy interesante. Trabajamos para un alcalde que quería ser reelecto, y ese señor entre comillas, se encariñó mucho con nosotros, y hasta el punto que nos instaló. En esa época trabajaba mi esposa también en lo mismo, nos instaló una oficina en su casa y nosotros despachábamos desde la casa hasta el día de sus elecciones, y eso transcurrió como unos 4 meses. ¿Y Sí, ganó? y ganó. Sí, señor. No Qué es bueno. relevo, no es relevo. Sí, señor. Entonces, en la actualidad, bueno, ahora estoy yo con la misma empresa, pero en una función supervisoria. Ujú. Chequeo le hago un paneo a los encuestadores que van de puerta en puerta, porque hay que cumplir todo un protocolo. Los Ujú. flyers no se pueden dejar por debajo de la puerta. No Ujú. puedes colocarlo en el buzón de correos. Ujú. No está permitido de que el encuestador pase dentro de la casa. Tiene que mantenerse afuera y a una distancia. Y ahora, con esta cuestión de la pandemia, mantener ese Claro. distanciamiento social. Lo único que tiene que hacer es hablar, explicar el flyer y entregar el flyer. Esa debe ser su función. Pero hay personas que a veces se dejan, no, pero pasa, tómate un café, mire que hace mucho calor, que todo el mundo... No acepte absolutamente nada. Lo que pasa es que uno, en ese ambiente latino, esa sangre Claro, latina, eso te nosotros iba a tenemos, decir. porque si fuese un norteamericano, un gringo, como decimos aquí, un gringo es un poquito más frío, y entonces la distancia está bien. Pero con el latino uno se vuelve meloso, pues, en la conversación y en el trato, con mucho respeto siempre, con mucho respeto siempre. Sí. Entonces, pero esas cosas hay que tenerlas en cuenta para que se hagan correctamente, porque podemos tener lo que se llama una queja. Y si Ujú. hay una queja, eso afecta la imagen del candidato. Y eso hay que evitar. Mira, José, ya me tengo que despedir, pero si tuvieras tú como coach, porque bueno, igual yo creo que te comentaba, eso igual nos sigue nuestra formación, en las cosas que hemos avanzado, a lo que no hemos adaptado, pero sin embargo con esa chispa
de esa identidad pues que nos mueve. Entonces, ¿qué recomendaciones pudieras dar basado en tu experiencia y ahora en tu visión de vida con relación a este tema de la movilidad humana y de la migración? Bien, el punto número uno, el desapego. Tenemos que aprender a desapegarnos. Yo conozco muchos compañeros que vienen, inclusive vienen de visita aquí y quieren que lo lleven al arepazo o al samán a comer comida venezolana. Pero estás en otro país, prueba la comida de ese país. Y vamos a un restaurante donde vendan comida americana o aquí, y aquí esto es cosmopolita. Aquí consigues tú comida india, comida de lo que tú quieras. Entonces, prueba el paladar. Entonces, tenemos que aprender a desapegarnos. No a olvidar, a desapegarnos. Yo tengo que desapegarme para poder asimilar la nueva realidad en toda su extensión. El segundo punto es siempre esperar el mejor resultado. En otras palabras, no te vuelvas pesimista. Uno tiende a veces andar por caminos derroteros y eso no es un buen consejo. Elimina esos caminos derroteros. Piensa siempre que lo que te está sucediendo es lo que te tiene que suceder. Porque cada ser humano es libre de hacer lo que quiere, pero responsable de lo que hace. Entonces, si tú tomas un camino derrotero, eso es una decisión tuya. A ti nadie te dijo que te metieras por ese camino. Tú estás tomando ese camino en fin, y asume la responsabilidad de las consecuencias que eso te puede acarrear. A veces eso ocurre conscientemente, pero a veces ocurre inconscientemente. Y entonces ahí vienen las sorpresas. Cónchale, ¿por qué me metí yo en esto? Porque las cosas siempre hay que tener su análisis, pero siempre teniendo presente de que el resultado que voy a obtener es el mejor. Mente positiva. El otro aspecto, aprende a valorar lo que tienes. Por muy humilde donde vivas, por muy humilde que sea tu trabajo, aprécialo. Porque aquí, en este país de las oportunidades, hay gente que duerme bajo los puentes. Hay gente que duerme en carpas, en ciertos sitios que habilitan, pero eso es un parque. Ahí tú estás durmiendo en una carpa, no tienes servicios de baño. No tienes... Entonces, lo que tú tengas, lo que tú obtengas, por muy humilde y por muy sencillo que sea, aprende a apreciar. Y aprende a apreciar la comida que logras, aprende a apreciar el salario que te dan. No significa apreciar, no significa conformismo, no. Claro. Usted sigue siempre en su plan de aspiraciones, de mejora. Pero tienes que también valorar lo que te llega. En otras palabras, aprender a ser agradecido. Agradecido. Exacto. Entonces, eso es importante, el desapego y la parte de tener ese pensamiento positivo, porque en el fondo de ese pensamiento positivo hay algo de lo que se ha hablado mucho y empieza a funcionar, lo que llaman la ley de atracción. Si tú eres una persona que voy a lograrlo, esto es para mí, y entonces voy a lograrlo, llega un momento que tú creas un magnetismo para que ese tipo de situaciones se repitan en tu vida. Así como también puedes atraer cosas que son de total disgusto, que llega un momento que tú dices, bueno, yo como que le boté el tetero al niño Jesús, porque es lo que me gusta decir. Sí, es una cosa increíble. Explica, por favor, eso del tetero al niño Jesús. Bueno, porque El dicen vivero, que bueno, el vivero. te viene sucediendo una cosa mala tras otra, y entonces eso es lo que es una forma de decirlo Coloquialmente. humor, sí, humor y coloquialmente, sí. Bueno, muchísimas gracias, José Ignacio Bien, Alvarado, por tu tiempo.
por Bien, el regalo de este espacio, de estos minutos de compartir tus vivencias y experiencias, como, bueno, o sea, una forma más de migrar, digamos, ¿no? En esta parte física, en todo sí, caso. Desde el 2016 estás en la Florida, Estados Unidos, sí. venezolano, venezolano de casi más de Bueno, al toda la aplicar vida, ahora cubano. sí, exacto, eso te quería decir, mi identificación, mi ID, Ah, como se llama aquí, tiene el código de cubano. de Entonces, sí, cubano, aquí estoy. sí. Aquí estoy, mi hermano. Venezolano, cubano, chileno, Sí, también, porque también. bueno, ciudadano del mundo, en todo caso, Así es. hablándonos acerca de sus experiencias, profesor titular jubilado de la Universidad de Carabobo en Ujú, Venezuela, economista, consultor de empresas en las áreas de gestión del talento humano y gerencia estratégica y coach ujú. de crecimiento personal, hoy en día supervisor en materia de encuestas de opinión y actor, ya que sabe si lo ven en la calle, piden el autógrafo porque aquí para Bolipo. Sí, señor. Sí. Tú sabes que hay una cosa bien, bien Ajá, interesante, lo digo cortito, que es, en una oportunidad me llaman de Venezuela y me dice, pon Venevisión Plus para que ajá, te veas. Y entonces, bueno, pongo yo el programa y efectivamente estaba yo allí con la doctora Nancy en el ujú, capítulo que había grabado con ella. Y ujú. entonces de repente, como ella siempre dice, bueno, no sueltan el control remoto, que vamos a comerciales y regresemos. Y resulta que cuando sale el comercial, el primer Esto asomado, también. era el primer asomado. Y ahí fue cuando realmente tomé conciencia y dije, bueno, ¿quién iba a pensar que yo en Miami me iba a ver en la pantalla de la televisión haciendo dos roles diferentes, el de Así actor y es. el de comercial? Sí, así es. Así es. Bueno, muchas Bueno, gracias. gracias a ti, José. Ha sido una experiencia muy gratificante. Gracias y refrescante. Gracias a ti por tu conversatorio. Bueno, aquí hemos colocado tus redes sociales para que lo sigan también y que puedan Gracias. compartir con él, conocer un poco más. Aquí en el capítulo número 15 de Los Transeúntes con Katy García. Recuerden suscribirse al canal y será hasta la próxima, José. Gracias, honrada por tu Agradecido por la presencia. invitación. Gracias. Bye, bye.